Mauricio, los hechos hablan por sí solos. Avanzan y avanzan los diferentes proyectos ahí en el legislativo. Entonces uno se pregunta de esos que vemos rasgándose las vestiduras y criticando fuertemente las iniciativas del gobierno, ¿realmente en qué están? Mire cómo va la ley de transferencias. Ya está a un pasito de convertirse en ley ese proyecto precisamente. Y cuando salió como a flote toda la discusión, usted se acuerda que el país se revolucionó, que porque esto le faltaba por aquí, que es que aquí están dejando un boquete abierto. Bueno, pasó de todo que esta iniciativa sí es del ministro Cristo, ¿no? Esta no llegó al legislativo por cuenta del gobierno. Pero bueno, si juntamos todas las reformas que avanzan bastante bien hasta ahora, ¿uno qué piensa? El golpe blando no existe. Paula, yo creo que no hay que cometer el mismo error que comete el presidente Petro cuando dice que esto es o blanco o negro, cuando dice o el Congreso está conmigo o el Congreso me está haciendo un golpe blando. Uno no puede decir que si el Congreso le obstaculiza, le discute, le debate, no le gustan iniciativas del gobierno, entonces es un Congreso golpista. Y si el Congreso le aprueba ciertas cosas al gobierno, entonces es un Congreso vendido, enmermelado, petrista. No. Creo que el Congreso tiene capacidad de discernimiento, con motivaciones que yo la mayoría de las veces no comparto. Muchos de los congresistas tienen microempresas electorales políticas que se heredan de padres a hijos, a sobrinos, a los primos, a qué sé yo. Regionalmente viven del presupuesto público, se hacen elegir y vuelven y hacen valer su voto en las siguientes elecciones. Así funciona la política en Colombia y en muchos otros países del mundo. Esto a mí no me gusta, pero eso es así. Y eso quiere decir que esos clanes familiares, esos clanes regionales que tienden a dominar el Congreso, muchas veces se guían por incentivos independientemente de su posición política o su afinidad política con el gobierno. Pongámosles la lupa a los tres temas que hemos discutido en esta ocasión. Primero, la reforma al régimen de transferencias, que es una bomba desde el punto de vista de sostenibilidad de las finanzas públicas, que nos va a tener en 2 o 3 años a todos pasando aceite desde el punto de vista fiscal, pensando en una nueva reforma tributaria, viendo de dónde se van a recortar gastos, porque es una bomba fiscal. Y no han parecido pararle bolas. ¿Pero por qué el Congreso la aprueba? Pues porque es un incentivo para los distintos congresistas llegar a sus regiones debajo del brazo con me traje más ingresos, el otro traje más ingresos, el otro traje más ingresos. Ese es el incentivo en ese caso, no ser petrista o cristista o qué sé yo. Segundo, la elección del magistrado del día de ayer, del magistrado Polo, el futuro magistrado Polo a partir del mes de febrero. No es petrista el magistrado Polo. Si uno ve su trayectoria, con quienes ha trabajado, desde Germán Vargas Lleras, pasando por Alejandro Linares, pasando por distintos otros magistrados, Luis Guillermo Guerrero, etcétera, etcétera, no es un abogado que haya estado estrictamente vinculado con el pacto histórico o con el petrismo. Sus posiciones han sido más conservadoras que progresistas. Por lo tanto, decir es que el Congreso se fue y eligió el que quería Petro, pues sí, lo quería Petro porque le gustaba menos Claudia Dangond, pero el Congreso tiene capacidad de discernimiento para decir ese no es un magistrado bolsillo del presidente Petro. Lo que sí es pasmoso, y habrá que explicarlo en la despensa buscando dónde está la mermelada, es la manera como se está aprobando la reforma a la salud. Una reforma a la salud a todas luces nociva, porque lo que hemos visto en los últimos trimestres ha sido aumento de tutelas, aumento de quejas y reclamos, aumento de las deudas de la ADRES con las clínicas y hospitales, reducción de servicios alrededor del país, en una reforma a la salud de facto que a las malas el gobierno empezó a implementar antes de que se la aprobaran. Con esa evidencia y el Congreso se lo aprueba, ahí sí yo quedo totalmente pasmado. Por ahora un Congreso que a veces da unos pasos para un lado, a veces para el otro, al que seguramente le gusta la mermelada y que a veces acierta y muchas se equivoca.